la presión. Ya, la presión arterial, de hecho, se considera hipotensión cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 90, ¿sí? O que la presión arterial media esté por debajo de 65, ¿sí? Entonces, no está por debajo de 90 la sistólica, realmente está en el límite, pero hay que ver la presión arterial media. ¿Cuánto es la presión arterial media en este caso? ¿Cómo calculamos? Es una sistólica más dos diastólicas dividido para 3. Eso, muy bien. ¿Cuánto saldría en este caso? 63.3. Eso, 63.3. Entonces tenemos 63.3 de presión arterial media, o sea, si es una hipotensión. ¿Qué otros problemas tenemos aquí en esta historia pequeña? La disnea que presenta. Ya la disnea, ¿qué más? Hiperventilando. O la taquipnea, tal vez más que hiperventilación. ¿Qué más? La saturación de oxígeno. Ya está saturando, ¿no es cierto? Está en 84. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. Ya 106 latidos por minuto. ¿Algo más? La respiración. 34. ¿Algo más que les llame la atención como problema? El dolor torácico. El dolor torácico, perfecto. ¿Algo más? Bueno, el uso de músculos accesorios que en general denota lo mismo, ¿no? Ok, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué podemos considerar al respecto? Me refiero, ¿podríamos armar síndromes o podríamos hablar de problemas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de síndrome o problema tenemos aquí? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería el problema importante o que ustedes quieren poner como destacado o síndrome que quieran armar con esos pequeños datos que tenemos ahí? Un síndrome respiratorio. Bueno, a mí síndrome respiratorio me causa un poquito no sé si decir síndrome respiratorio, más bien parece un síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué otro problema tenemos? ¿Qué otro síndrome más podemos poner aquí? Puede ser un síndrome coronario. Eso, un síndrome coronario agudo, ¿no? El dolor torácico opresivo, la disnea, la hipotensión, taquicardia, síndrome coronario agudo para mí está muy, muy importante. ¿Algún otro problema que podría ser? Yo creo que serían los síndromes más importantes, ¿no es cierto? Entonces, síndrome coronario agudo en general, ¿de qué problema hablamos? ¿Cuál es el otro nombre que le podríamos dar al síndrome coronario agudo? Infarto de miocardio. Es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Sería eso el diagnóstico. Ahora, en insuficiencia respiratoria sí tenemos mucho que discutir. ¿Qué podría ser la causa de la insuficiencia respiratoria? Una sepsis. Sepsis. ¿Por qué? ¿Por qué pienso sepsis? Por la Doctor. hipopresión. Es que no tiene, ¿qué le faltaría? O sea, estoy de acuerdo que podría ser un proceso infeccioso, pero Pero si fuera proceso infeccioso, tendría temperatura. ese tendría fiebre, no tiene fiebre. Sin embargo, hay algo importante que anotar, tiene 65 años y a los 65 años no suele ser común que tengan fiebre, o sea, puede ser que la fiebre pase desapercibida. Estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, puede ser una infección. Una infección cuando no se controla termina en sepsis y la sepsis pues ya es un estado más grave. Creo que tenemos que empezar primero por la infección
¿Qué tipo de infección sería, si tuviera una infección, qué tipo de infección sería la que podríamos sospechar? Con dolor torácico, disnea, que si hay, no, si es posible, lo que dice la compañera, si lo es. ¿Cuál sería? ¿Qué infección? ¿Cuál? Pero no se escuchó. La neumonía. Una neumonía, ¿no? Definitivamente una neumonía. No podemos dejar de pensar que se trate de una neumonía, porque las neumonías pueden presentarse con esos síntomas. Claro, falta la fiebre, no hay estertores crepitantes, pero puede que esté en fase hepatizada, la hepatización todavía no se manifiesten todavía los estertores crepitantes como tal, entonces es importante tener en cuenta eso. Si falta la fiebre, estoy de acuerdo, pero es un diagnóstico diferencial, estamos bien. Ahora, ¿qué más podría ser en la parte respiratoria? Una EPOC, doctor. EPOC. Ok, pero ¿cuál sería el problema del EPOC? ¿Qué tendría que tener? ¿Qué tendría que tener para un EPOC? Disnea, no estar saturando bien. Sí, pero el EPOC es crónico. Ya viene de mucho tiempo, con toda su expectoración. El cuadro tiene 6 horas, ¿será? No. Sí, definitivamente EPOC Pero, probablemente no. pero yo decía por la edad del paciente y Claro, o sea, puede que tenga una puede que enfermedad sea pulmonar. capelita. Puede que tenga una enfermedad pulmonar de base que está ahora complicada, sería un EPOC exacerbado. De todas maneras, el cuadro es muy abrupto, ¿no? Es muy abrupto como para pensar en eso. O sea, incluso una neumonía necesita tiempo para establecerse. 6 horas es como que un periodo muy corto de tiempo. Es una disnea súbita. ¿Qué podríamos pensar? Eso es una tromboembolia. Me parece bien, una tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para considerar tromboembolia pulmonar en este caso? Una cirugía previa. La cirugía previa y la artroplastía, ¿no? De rodilla. Entonces, yo creo que esos son los diagnósticos. No, le voy a poner aquí, lado de la unión de la exacerbación. No quiero negarle esa posibilidad al compañero del EPOC, pero digo, necesita más tiempo. O sea, aquí podemos poner exacerbación del EPOC, pero recordemos que puede necesitar más tiempo. Entonces, sería más o menos los enfermedades que tendríamos aquí que tener en cuenta. No sé si este quedó mejor abajo, creo. Sí. Ok. Con esto necesito un plan de diagnóstico. ¿Qué exámenes necesitamos? La gasometría, Eso, una gasometría. ¿Qué más le pediría? Biometría. Radiografía Biometría, de tórax, radiografía de tórax, correcto. ¿Qué más pediría? Un examen de dímero D. Examen de dímero D por la tromboembolia. ¿Algo más? Con todo esto, ¿qué otra cosa pediría? Enzimas cardíacas. Sí, enzimas cardíacas. ¿Cuál enzima? Las troponinas, ¿verdad? Troponinas lo que debemos pedir. ¿Qué más? ¿Qué otro examen que nos está faltando? Un electrocardiograma. ¿Les parece? Si no, un electrocardiograma. Si tienes un infarto, pues debo hacer un electro. Vamos a ver los exámenes que tenemos de este paciente. Aquí está una biometría. Esta es una manera de abreviar una biometría. Vamos a empezar a aprender los valores normales. Tenemos leucocitos, 6400. Ok, ¿qué les parece? ¿Normal o anormal? ¿Qué dicen? Normal. Está en el rango. Está Sí. normal. ¿Cuál es el rango normal? De 4000 a 10000, ¿no? De 4000 a 10000 leucocitos que estaría normal. Neutrófilos, aquí tenemos, son 68% son neutrófilos. ¿Qué opinan? ¿Normal o anormal?
Sí puede estar dentro de lo normal. Normal. Sí, hasta el 70%, 50-70% aproximadamente son el valor normal de neutrófilos, ¿ok? Ahora, hemoglobina 13.2, ¿qué opina? Normal. Normal igual. Normal. ¿Cuál es el rango? 11, 15. En hombres de 13 a 15, Eso, muy bien. Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, para decir anemia, tiene que ser menos de 3 en el varón, menos de 2 en la mujer, y en la mujer embarazada, menos de 11. Entonces, si nos apegamos a esto de la OMS, estrictamente no tiene anemia, ¿no? 13.2 está por arriba del valor normal. Estaría normal. Ok. ¿Y en ancianos eso no varía, doctor? En realidad la OMS tiene esos datos. No hay nada establecido todavía como para la edad. De hecho, bueno, eso cuando veamos anemia vamos a hablar un poquito de eso. Ok, plaquetas, 180.000 plaquetas. ¿Qué sería esto? ¿Normal o anormal? normal igual. Normal, ok. ¿Cuál es el rango? De 150 a 300.000 De 150.000 o hasta a 400. 400.000, ¿sí? Estaría normal. El hematocrito, 40% de hematocrito está en relación a la hemoglobina, y si esta hemoglobina está bien, pues está igual, siempre y cuando estén en relación. Ya vamos a ver eso después, ¿sí? Ok. Aquí tenemos más estudios, glucosa 122, no sé qué les parece. Algo Ligeramente elevado. elevada. Un tanto elevada. ¿Cuál es el valor normal? 90, 120 en 125 en ayunas. No, postprandial, 125 en diabéticos. Y 90 el normal. O sea, bueno, menos de 100 en ayuno, menos de 100. Y para decir que es diabético, ¿cuánto tiene que tener? 125 en ayunas. No, para decir que es diabético tendría que tener 126, por arriba de 126, ¿ok? Para decir que es diabético. Ahora, esto en pacientes que son ambulatorios, es muy importante mencionar, pacientes que están en consulta externa, pero paciente que llega a la emergencia o está hospitalizado, no manejamos los mismos rangos, porque se supone que hay una carga de estrés. La glucosa por este estrés tiende a estar más elevada, entonces manejamos en estado preprandial, antes de la comida, 140, menos de 140. Y en estado postprandial, menos de 180. Por tanto, esta glucosa estaría normal en este paciente. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Urea, 45. ¿Saben el valor normal? Menor a 40. Eso, de 20 a 40. Creatinina, 0,8, valor normal hasta 1, que pareciera estar bien. O sea, la urea está un poquito elevada, pero la creatinina está normal. Sodio, 135, ¿saben el valor normal? Hasta 142 es el sodio. Bueno, de 135 a 145. ¿Sí? Es el valor normal. Estaría justo en el límite inferior. Potasio de 3.5 a 4.5, que estaría bien. pH, cloro 100, que estaría normal hasta 110, ¿no? pH 7.5, ¿qué les parece? ¿Cuál es el rango normal del pH? De 735 a 735. 745. Exacto, estaría un poquito por arriba, ¿no? ¿Cómo se llamaría esto? Alcalosis. Es una alcalosis, perfecto, es una alcalosis. Ok, ahora, presión arterial de oxígeno, 52, ¿qué opina? Baja. Está baja. Ya, ¿cuál es el valor normal? La presión de arterial 80 a 100. De 80 a 100. desde 70 hasta arriba, ¿no? Entonces sí, está bajo, se llamaría entonces hipoxemia. Tenemos hipoxemia, ok, ahora tenemos la presión arterial de CO2, 25, ¿qué opina? Baja igual. Está bajo también. Abajo. Está bajo, nuestra presión arterial de CO2 está bajo. ¿Cuál es el rango normal? 35 a 45 a 45. 45. 35 a 45, muy bien. 35 a 45 sería el rango normal, estaríamos un poco por debajo. Y el bicarbonato en 24, ¿cuál sería el rango normal? 22 a 26. 2 a 26. Ya, algunos dicen hasta 30, ¿no? Que estaría bien. De todas maneras está normal. ¿Qué problema tendríamos ahí en esta gasometría? Una alcalosis respiratoria.
Eso, muy bien, una alcalosis respiratoria, ¿no? Porque se nos bajó muchísimo el CO2. ¿Por qué pudo haberse bajado el CO2? Por la taquipnia. Eso, la taquipnea aquí sería posiblemente la responsable de tener esta alcalosis. Entonces, hasta ahora tenemos alcalosis. Ahora vamos a ver qué otros exámenes tenemos. Ahí tenemos una placa de tórax. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la placa de tórax? Doctor, es que en el pulmón derecho se encuentra como infiltraciones. ¿Cuál de estas que está viendo usted aquí? Esto. Más bien yo diría que los cilios están ligeramente engrosados. Porque se ve a ambos lados, pero no está así como que claro. Algo más. Pero para tener 65 años, la verdad es que está bastante bien. No se ve nada, los ángulos están libres. La silueta cardíaca se ve bastante bien, no está grande, pero sí los cilios están engrosados y parece que hay, fíjense, los vasos sanguíneos que van hacia arriba. Parece que hay un poquito de cefalización vascular. ¿Qué significaba la cefalización vascular? ¿Alguien puede decir qué es? Como engrosamiento. Más bien, sí, pero ¿por qué está engrosado? Por aumento de la presión. Aumento de la presión venocapilar pulmonar. Tenemos esto, ¿sí? Ok. No creo que hay más, ¿no? Es la radiografía de tórax, nos muestra más datos. Tengo un electrocardiograma. No sé qué tanto estoy familiarizado con esto. No creo mucho, ¿verdad? Vamos a usar una herramienta para poder indicar un poquito. Bueno, aquí yo creo que tenemos que empezar viendo las ondas. Vamos a fijarnos en B6. Me parece que B6 está un poco más sencillo. Las ondas normales del electrocardiograma, ustedes saben, es la onda P, que es la que estamos viendo aquí. Le voy a saltar al siguiente latido. El siguiente latido me muestra este que es una onda R, el QRS, ¿sí? Y luego del QRS, al final del QRS tengo la onda T, que son las ondas normales, ¿no? Eso se ve normal en cualquier electrocardiograma. Lo interesante aquí es lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, medir la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Fíjense, vamos a medir la frecuencia cardíaca justo utilizando esta línea gruesa del electrocardiograma. Tomo esta línea gruesa y mido el espacio que hay entre las dos R's, ¿sí? Entonces, tomando esta línea gruesa como referencia, la siguiente línea, esta de acá, significa que hay una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. Y es una memotecnia rápida, ¿no? Luego, la siguiente línea significa que hay 150 latidos por minuto. Luego, 100 latidos por minuto, luego 75, luego 60, luego 50 y así vamos sacando la frecuencia cardíaca de cada una de las líneas. Si nos volvemos a fijar aquí otra vez, aquí tendríamos la línea gruesa, acá serían 300 latidos, aquí serían 150, aquí serían 100. La frecuencia cardíaca está por arriba de 100, ¿no? Como 110 aproximadamente, que equivaldría aproximadamente a lo que veíamos al examen físico que daba taquicárdico, ¿no? No hay novedad en eso. No se ve realmente otra cosa, hay taquicardia, pero es una taquicardia sinusal, ¿por qué? Porque tenemos una onda P antes de cada QRS. Si nos fijamos aquí, vemos una onda P antes de QRS. Dejémoslo ahí, el electrocardiograma nos muestra taquicardia sinusal, no nos muestra mayores detalles, pero es importante algunas cosas, ya lo vamos a puntualizar en otra oportunidad. Ok. Ahora, aquí estamos viendo el valor de dímero de 1200. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa? Existe Presencia un del coágulo. trombo.
Sí, que hay un trombo, ¿no? Ya vimos hace rato que infarto no hay porque el electrocardiograma no nos mostró infarto, pero aquí en dímero D que está elevado, que nos sugiere trombosis, posiblemente una tromboembolia pulmonar. Entonces, para esto hacemos este estudio que se llama tomografía, ¿no? Tomografía, angiotomografía. Esta angiotomografía nos permite ver algunas cosas, es un examen que está hecho en el tórax con ventana mediastina. Estamos viendo el mediastino, los pulmones no se pueden ver porque no es una ventana para eso, hay una ventana pulmonar, una ventana mediastínica. Aquí podemos ver este vaso que se ve aquí grande, es la aorta ascendente, la que vemos aquí atrás es la aorta descendente, es decir, estamos justo por debajo del callado de la aorta. Aquí podemos ver la raíz de salida de la arteria pulmonar. Podemos ver cómo la arteria pulmonar se divide en sus ramas principales, que es una arteria pulmonar derecha, y acá vemos la arteria pulmonar izquierda. Ahora, si se fijan, todo esto es muy homogéneo, ¿no? Muy homogéneo, igual la aorta prácticamente es homogénea. Sin embargo, se puede identificar con facilidad esta estructura que podríamos decir un defecto de llenado de las arterias pulmonares. ¿Por qué estará produciéndose este defecto de llenado? Es por el trombo que Por el obstruye. trombo. Eso es el trombo, ¿no? Estamos viendo una tromboembolia pulmonar que se puede ver con este estudio. Este estudio es específico para eso. Ya con esto está el diagnóstico. El paciente tiene tromboembolia pulmonar y necesita anticoagulantes y además asistencia en terapia intensiva generalmente. Ahora, ya vimos que el 10% de trombosis dan mortalidad. Ahora, ¿cómo abordamos este problema? Yo creo que el caso nos ayuda a ilustrar mucho, pero hay algunas cosas que tenemos que considerar. ¿Qué cosas tenemos que considerar? Es esto de aquí. Hay una escala que ya viene de muchos años atrás, que son modelos de predicción clínica. El modelo de Wells para trombosis venosa profunda y también tenemos una para tromboembolia pulmonar. Son los mismos criterios de Wells. Vamos a ir viendo de factor por factor y vamos a ir poniendo nuestro paciente, ¿sí? Ahora, tengo yo aquí, por ejemplo, variables. Cáncer activo. Si nuestro paciente no, definitivamente no tenía cáncer, pero parálisis o inmovilización reciente, pues sí, tendríamos que sumar un punto, ¿no? Porque si tenía parálisis. Encamamiento reciente más de 3 días o cirugía mayor, también sí tuvo este problema nuestro paciente. Dolor en el trayecto venoso, no tenía. Tumefacción en toda la extremidad inferior, no tenía. Aumento del perímetro de extremidad, más de 3 centímetros, no tenía. Edema con fobia, tampoco había. Y presencia de circulación venosa colateral, tampoco había según ese examen físico. Por tanto, ¿cuántos puntos tiene hasta aquí el paciente? 2. 2 puntos, ¿no? ¿Qué nos dice el score de Wells? Que con más de 3 puntos tenemos una probabilidad alta, o sea, 75% de probabilidades de que tenga trombosis venosa profunda. Con 1 a 2 puntos, que sería el caso de nuestro paciente, tenemos una probabilidad moderada, sí, que sería del 17%, como ustedes pueden ver acá. Sí, y fíjense, si tuviera 0 puntos, aún con 0 puntos existe una posibilidad del 3% de que tenga trombosis venosa profunda. Nuestro paciente tiene un 17%. Sin embargo, me salté a propósito este último que dice diagnóstico alternativo tan probable o más que tromboembolia pulmonar. Ok, el paciente no tenía clínica de eso, no vino por dolor en el miembro inferior. O sea, el diagnóstico de trombosis venosa profunda es poco probable. Por tanto, yo a este paciente tendría que restarle 2 puntos. Si le resto, entonces, ¿cuánto me queda? 0. 0. Me queda 0. Entonces, el paciente tendría solo 3% de probabilidad. Esto es porque el paciente no tiene, entonces, probablemente no tiene trombosis venosa profunda. Ok, habrá casos en los cuales, pues sí, ¿no? Ahora, esta otra escala es también interesante. Vamos a ver qué pasa con los factores. Signos de trombosis venosa profunda no tenía, ¿no es cierto? Me salto esta de aquí, esta variable me salto y vamos con la siguiente. Frecuencia cardíaca más de 100. Sí. Sí. Esto sí tenía, ¿verdad? Ok. Inmovilización, intervención quirúrgica durante las 4 semanas previas. Sí. Sí. Sí, ok. ¿Tenía trombosis venosa o tromboembolia pulmonar previa? No, ¿verdad? Esto no tenía. ¿Hemoptisis? No. No. ¿Y cáncer? No. ¿Cuántos puntos tiene entonces?
3. 10. 3, ¿no es cierto? Si vamos a ver acá abajo los resultados, dice, con menos de 2 puntos tenemos baja probabilidad. De 2 a 6 puntos tenemos probabilidad intermedia. Igual o mayor a 7 es probabilidad alta. ¿Qué significa? Que el paciente tiene una probabilidad intermedia de tener tromboembolia pulmonar. Esto según el score de Wells. Me había saltado a propósito una variable que es esta. Dice, diagnóstico menos probable o tiene un diagnóstico alternativo. El otro diagnóstico alternativo, ¿cuál era? Infarto agudo de miocardio. Y vimos que no, ¿verdad? Entonces es más probable una tromboembolia pulmonar. Quiero que se fijen, por favor. Todos estos puntos y todas estas variables son clínicas. Ninguna es de laboratorio. Nadie dice cómo estuvo la radiografía, cómo estuvo el electro. Aquí no dice nada de eso. Aquí son solo basados en historia clínica y el examen físico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros tenemos un algoritmo de sospecha diagnóstica para trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide este algoritmo? Dice, si yo tengo un paciente en que sospecho estas cosas, o trombosis venosa, o tromboembolia pulmonar, tengo que hacer la escala de valoración clínica de Wells. Tengo que pedirle, entonces tengo que medirle los criterios de Wells. Si el paciente tiene una probabilidad baja, como vimos en caso de trombosis venosa profunda que hicimos con el paciente, tenemos que pedirle el dímero D. Si el dímero D es normal, entonces ya descartamos el diagnóstico. Buscamos otra causa alternativa. Pero si el dímero D es alto o es anormal, deberíamos hacer un ultrasonido Doppler o un angiotac. El Doppler para ver trombosis venosa profunda y la angiotac para ver tromboembolia pulmonar. Ok. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene probabilidad moderada o alta? Justo nos había salido probabilidad moderada de tromboembolia pulmonar. Aquí ya no necesito hacer el dímero D, y eso es lo que quiero recalcar. No necesitamos hacer el dímero D, sino directamente podemos hacer el angiotac, que en caso de ser positivo, pues ya nos da el diagnóstico de trombosis o embolia, o en caso de ser negativo, tendríamos que buscar una alternativa. Entonces, para eso nos sirven los modelos de predicción clínica de Wells. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ya, Doctor. muy bien. Entonces, solo me resta indicarles lo siguiente, trombofilias. ¿Qué son trombofilias? Es un nombre genérico para decir la posibilidad latente de una persona que tenga para formar trombos, sean arteriales o venosos. Esas son las trombofilias. Entonces existen varias trombofilias que son congénitas, adquiridas, y también existen unas que se llaman secundarias. Estas quiero mostrarles, por favor. ¿Qué son estas trombofilias secundarias? Secundarias a una enfermedad, por ejemplo, aterosclerosis, es la más importante posiblemente. Esa es la que causa trombosis de las grandes arterias, el infarto agudo del miocardio, el evento cerebrovascular. Entonces es una trombofilia frecuente y es secundaria a esta enfermedad, aterosclerosis. Fíjense que el cáncer es otra enfermedad que causa trombosis, igual la quimioterapia causa trombosis, no es enfermedad, es un tratamiento, pero causa trombosis, ¿no? Sumado al cáncer, pues ya tenemos mucha posibilidad. Ahora, no sé si conocen esta enfermedad, se llama síndrome antifosfolipídico. No sé si la conocen. Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Y esta enfermedad autoinmune generalmente nos da esa manifestación, ¿ok? Disculpe, doctor, ¿esa enfermedad no le da a las embarazadas? Puede, claro que sí. Sí, no permite que tengan hijos. Eso exactamente es lo que hace. Produce, esta enfermedad lo que nos va a dar es las pérdidas fetales, ¿no? El síndrome antifosfolipídico. Pero también produce trombosis. ¿Qué quiero decir? Todas estas enfermedades en general necesitan y requieren tratamiento anticoagulante. Una vez que se diagnostica, necesitamos darles anticoagulante. Muchos pacientes con cáncer reciben anticoagulación. A veces la quimioterapia requiere anticoagulación. La aterosclerosis no damos anticoagulantes porque son arteriales. Recuerden que en los trombos arteriales damos antiagregantes, pero requieren alguna terapia, a eso quiero llegar.
Lo mismo pasa en caso de traumatismos. Muchas veces los pacientes, mientras están con su politraumatismo hospitalizados, requieren manejo como anticoagulantes. Y lo mismo la coagulación intravascular diseminada, que es una complicación de las infecciones, una complicación severa del proceso infeccioso, que también requiere manejo de anticoagulantes en algunos sentidos. No todos tienen indicaciones de cuándo y en qué momento iniciar anticoagulante, pero en todas, de forma general, podemos indicar en algún punto anticoagulante. Ahora, hay formas adquiridas. Cirugía, una cirugía de traumatología, por ejemplo, o una cirugía abdominal grande, cirugía de cáncer mismo, puede también desencadenar trombosis y sus pacientes pueden necesitar anticoagulación en algún punto. El embarazo también es un factor de riesgo, miren, para generar trombosis. Ahora, aquí sí no necesitamos anticoagulantes, ¿están de acuerdo? No es frecuente que nos demos anticoagulante, pero sí puede haber un grupo de mujeres embarazadas que puedan presentar trombosis y que van a necesitar tratamiento y se les puede dar. El uso de anticonceptivos orales es otro factor de riesgo para que presentar trombosis. Entonces, esto como mensaje de lo más frecuente. Obviamente no es lo único, ustedes están viendo que también factores hereditarios como mutación del factor 5 Leiden, la mutación de la protrombina, es decir, la G20-210A, la mutación de la metiltetrahidroforato reductasa, más hiperhomocisteinemia. Aquí me falta la deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, que son factores inhibidores de la coagulación. Ya habíamos visto eso en la clase anterior. Si es que no hay eso, pues que inhibe la coagulación y se produce entonces la trombosis. También hay algunas alteraciones como incremento del factor 8 o el déficit de antitrombina que pueden también generar trombosis. Entonces, todo eso se llama trombofilias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ok, me parece bien. Entonces, con esto terminamos este capítulo. Nos falta ver anticoagulantes para la siguiente clase. Si no hay preguntas, pues dejamos hasta ahí. Entonces, que les vaya bien, muchachos. ¿Sí?